Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues vengo a contarles que el deporte, el entretenimiento y otros sucesos mundiales han dejado de ser solamente entretenimiento para convertirse en un ritual, tipo como el Super Bowl, que bueno, al final necesitamos adaptarnos a este tipo de eventos y verlos para no sufrir la charla del día siguiente, que es no tener nada que opinar, que en su caso también incluso provoca estrés a algunas personas. Y es que cabe mencionar que cada vez son más las eventualidades que nos atrapan, cada vez son más las eventualidades que captan nuestra atención y que nos tienen ligados a ellas. Acompáñenme a ver este episodio. Ahora se han vuelto rituales culturales. La gente no los ve solo por el resultado, sino por el sentido de pertenencia y la necesidad de formar parte de la conversación global del día siguiente. Están diseñados para que permanezcas inmóvil consumiendo. Ocurren en horarios nocturnos o de madrugada, alterando el ciclo circadiano de las personas. Van ligados al consumo de comida y de alcohol incluso, y que desatan otro tipo de vicios y otro tipo de hábitos. Son bombardeos de luces, de música y de estadísticas y de emociones, claro, que están hechos para generar picos de dopamina en las personas. Y al acostumbrarnos a estos estímulos tan gigantescos, todo lo demás ya se nos hace aburrido. A algunos incluso les genera miedo perderse este tipo de conversaciones del día siguiente. Es verdad que se sienten presionados, que se sienten un poco depresivos cuando no tienen de qué hablar ese tema con los compañeros de equipo, con los compañeros de trabajo, incluso entre estudiantes. Si están viendo una serie de televisión que se estrenaba tal día y no la han visto, al día siguiente se van a sentir fuera de lugar y van con esa emoción, con ese sentimiento de no pertenecer al grupo que va a hablar de tal serie que se ha estrenado. Acompáñenme a profundizar por qué dejamos nuestros rituales propios, nuestros rituales familiares y bueno, lo primero de todo les quiero mencionar más o menos desde 1990 hasta 2025 cómo se ha ido transformando nuestra mente y todos estos eventos o sucesos mundiales que han captado la atención de la mayoría o de una gran parte de personas en el mundo. Y entre ellos se los menciono de manera rápida para tampoco extenderme tanto porque creo que la mayoría de los que ven este canal entienden cada uno de los sucesos que han pasado. Sobre todo en Occidente, que es como un poco más el enfoque que le estoy dando, pero también en otras regiones del mundo. Y veamos que de lo primero que recuerdo que ha captado la atención sobre los años 90 es la disolución de la Unión Soviética en 1991. Con la caída del muro de Berlín, bueno, a finales de 1989 y el proceso culminó en 1991. Después, Michael Jackson en el Super Bowl en 1993. Cabe decirlo que el Super Bowl es un evento que capta la atención de millones de personas en el mundo. Obviamente la mayoría de Estados Unidos y de Latinoamérica y la mayoría de Occidente, pero al final es un evento que capta la atención mundial. En aquel tiempo captaba la atención de millones de personas, aunque realmente no toda la gente tenía la forma de seguir en vivo el Super Bowl, vamos, porque no existían todavía los medios como el Internet o el streaming o la televisión tan directa en vivo como para transmitirlo en todo el planeta, pero sí que captaba la atención de muchísimas personas. Ahora se capta la atención de muchas más, ya lo veremos a continuación. Y luego viene el evento de la clonación de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta que abrió los debates éticos y científicos gigantescos sobre el futuro de la genética y la medicina reproductiva. Claro, bueno, todo mundo escuchamos hablar de ello y todo mundo especulamos que se podrían venir cosas muy malas o muy buenas, dependiendo del punto de vista del que lo viera cada persona, ¿no? Desde mi óptica, yo recuerdo en aquel tiempo que estaba como muy joven y todos mis amigos pensábamos, claro, primero son las ovejas y después es la clonación de las personas. Y bueno, era un poco conspiranoico, pero hoy en día
se empieza a ver que los políticos están clonados, que ya usan máscaras algunos para hacerse ver como otras personas y bueno, que nos venden personajes que no son, en pocas palabras, ¿no? La muerte de la princesa Diana de Gales en 1997. Su funeral en Londres se convirtió en uno de los eventos televisivos más vistos de la historia, con una audiencia de más de 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas en el mundo. ¿Sabes lo que es esto? Que una gran parte de la población hablara de eso. Y los que no vieron el funeral de la princesa, realmente escucharon por pláticas, escucharon comentarios o fue un tema de conversación en las oficinas, en los trabajos, en las escuelas, en todos lados fue un tema de conversación esto. Pero ¿de qué se trata? Otra vez, de captar la atención de la mayoría de las personas. Y lo hacen bien. Nos tienen bien estudiados a la sociedad. Después, la llegada del efecto 2000 o el Y2K como se conocía, que era como un error informático, que fue en el cambio de milenio, en donde había un pánico global ante el temor de que los sistemas informáticos colapsaran por no reconocer la terminación de 00 del año 2000 en los ordenadores, en las computadoras y en los dispositivos. Aunque finalmente no hubo nada, tuvo a la gente con la atención puesta en ese suceso. Y claro, claro está, otra vez, ¿de qué se trata? De que la atención esté ahí. Y los medios de comunicación pues hacen su trabajo, hacen eso, notas amarillistas, hacen notas rojas como para captar la atención de las personas y las personas están ahí viendo todo lo que pasa en el noticiero o en cualquier medio de comunicación, en el periódico, en la televisión y ahora ya en internet, las tabletas, los dispositivos móviles y cualquier red social que te puedas imaginar. Después de eso llegaron los atentados del 11 de septiembre del 2001. Fíjate, del 97, luego 2000, luego 2001, casi inmediatamente después de lo del choque este informático. El ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, que fue el primer evento global transmitido en riguroso directo. Fíjate bien, el primer evento en transmitirse en riguroso directo fue una catástrofe. Fue un algo que se catalogó como ataque terrorista. De ahí nacen muchas vertientes. Pero el primer evento transmitido por televisión en directo a nivel mundial fue ese, el ataque de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001. Y fue el inicio contra la guerra del terrorismo, claro está. Bueno, hasta ahora todavía se habla de terrorismo por todos lados. Ahora incluso cualquier persona puede ser terrorista si el presidente de Estados Unidos dice que es terrorista. Entonces, bueno. Después, aunque este no se puede catalogar como un evento mundial, pero sí que captó la atención de muchísimas personas, pues es la participación de YouTube en el Super Bowl del 2002. Por qué captó la atención de tantas personas y por qué es tan relevante? Porque fue de los primeros en transmitirse en redes sociales, por ejemplo, en Facebook, en YouTube. Y fue uno de los eventos como más magnánimos que podía haber, porque claro, le meten mucha publicidad, le meten mucha mercadotecnia, hacen que capte la atención y con el mundo abierto a las nuevas tecnologías, pues el boom de querer ver ese evento, ¿no? Que antes la gente no lo veía porque no tenían acceso, pero en ese momento la gente empezó a verlo y al tener a YouTube una banda internacional, pues claro que querían ver el espectáculo por lo menos del medio tiempo, aunque la mayoría de las personas que sintonizó el Super Bowl no entendía bien de qué iba el juego, lo que sí entendían era la música de YouTube. Entonces fue un evento que captó muchísima atención. Después de ello, llegó en el Super Bowl Janet Jackson, Justin Timberlake, Puff Daddy, Nelly y Kid Rock en el Super Bowl 2004. ¿Por qué en el 2004? Primero en el 2002 YouTube y en el 2004 estos otros que te he mencionado, Janet Jackson, Justin Timberlake, Puff Daddy, Nelly y Kid Rock. ¿Y por qué en el 2004? Pues porque en el 2004 vieron que ya tenía mucha repercusión. Como en el 2002 la afluencia de espectadores en el Internet y en todos los sistemas en donde se transmitía el Super Bowl fue mucho mayor que los anteriores, cuando no había redes sociales, cuando no había Internet, cuando no existían todos estos medios de comunicación alternativos a la televisión,
pues vieron que había un boom estratosférico de personas observándolos. Entonces, pues metieron ya muchos artistas, captaron más la atención y tenían a todos sentados en un banquillo viendo el Super Bowl, esperando el medio tiempo, por supuesto. Yo creo que un 30-40% o más de las personas que ven el Super Bowl lo ven solamente por el espectáculo del medio tiempo. Pero bueno, ese es otro tema. Al final es captar la atención de las familias, de las personas. Y bueno, muchas empresas le tiran a captar la atención de los niños porque saben que es su mercado a futuro. Entonces, bueno, después el lanzamiento del iPhone 2007. En el 2007, el lanzamiento del iPhone, Steve Jobs lo presenta como un dispositivo que combina un iPod, un teléfono y un comunicador de Internet. No fue el primer smartphone, pero transformó radicalmente la economía global, la comunicación y la forma en la que consumimos la información diariamente. Claro, de ahí para acá el iPhone sí ha tenido avances, claro, pero en ese momento era la novedad. Y en ese momento y hasta la fecha, ahora mismo lanza cualquier iPhone como este, el último, que es el más, vamos a decirlo, más llamativo por el color que tiene, que es el iPhone 17 es un iPhone naranja. Entonces, siempre están buscando llamar la atención. Y en ese momento, en el 2007, pues fue un boom y también la gente parecía que tenía un juguete nuevo bajado del espacio, vamos a decirlo así, porque quien adquiría ese producto, que además era caro, no solo entregaba la atención, sino que también estaban pagando un alto costo por la marca. Y es que cabe decirlo, que también esta parte de que quien tuviera un dispositivo de ese tipo era como de más alto nivel social o económico, pues eso hacía también que el prestigio de la marca fuera subiendo poco a poco, pero también que captara la atención de cada vez más personas en el mundo. Ahora mismo, cuando antes se usaba muy poco el iPhone, ahora mismo se usa muchísimo para todo, incluso en algunas empresas lo tienen como, o sea, la marca Macintosh la tienen como la marca en la que se utilizan todos los dispositivos de la empresa. Entonces, bueno, a ver, estrategias de mercado también hay que decirlo, pero sobre todo captar la atención del momento. Luego en el 2000, del 2010 al 2012 llegó la Primavera Árabe, que es una ola de manifestaciones populares en el norte de África y Oriente Medio, el cual derrocó regímenes de décadas como el de Túnez, el de Egipto y el de Libia, y demostró por primera vez el poder de las redes sociales para movilizar las masas a una escala internacional. Imagínate tú que a través de las redes sociales puedes lograr un movimiento capaz de derrocar a un sistema. Entonces, claro, o sea, no todo tiene que ser malo y tampoco todo es bueno, vamos, pero si utilizas la tecnología para cosas buenas, pues cosas buenas deben de salir. Pero bueno, vamos a ver, del 2010 al 2012, este fue el evento que llamó la atención a nivel mundial. Entonces, otra vez, la gente está entretenida, la gente está clavada en los temas a nivel internacional, que son los que se escuchan en ese momento. Y luego viene la final del Mundial de Fútbol de Qatar 2022, con la coronación de Messi con Argentina frente a Francia. Este evento rompe récords mundiales históricos de audiencia global, congregando cerca de 1.500 millones de personas, espectadores en directo en todo el mundo. Y bueno, completamente interconectado por redes sociales y plataformas de streaming, lo que comentábamos inicialmente con el Super Bowl. Ahora estas tecnologías han llevado a que la gente esté ahí captando su atención a través de los dispositivos móviles, o del ordenador, o de la televisión incluso, o de los streamings que hay, que ahora ya hay Smart TV y ahora ya puedes ver YouTube en vivo, o puedes ver canales deportivos, o puedes ver canales de entretenimiento, películas y lo que sea, que también manejan programas en vivo. Y, pues bueno, también tienen ahí a la gente con la atención puesta en ellos. Si miramos el mapa por regiones, existen otros eventos periódicos que paralizan continentes enteros. Por ejemplo, Asia, Asia del Sur y del Este, por citar un ejemplo, existe la final de la Indian Premier League, que es la IPL, que es de cricket, que en Occidente realmente el cricket
no lo tenemos muy bien digerido, no lo tenemos muy bien masticado, pero que en esta región del planeta el cricket vende, o mejor dicho, capta la atención de más de 300 millones de espectadores simultáneos, o sea, conectados a ver el cricket. Y es que el evento dura apenas 2 meses y compiten directamente en valor con los de la Premier League o los de la NBA. Imagínate, 300 millones de personas, pues claro, son muchas personas conectadas viendo ese evento y hablando de los resultados del evento y hablando de ese evento. Entonces, ese es en la parte de Asia, pero luego vámonos a Europa y su proyección global, la Champions. Vamos, el primer evento que se me viene a la cabeza, la Champions, la UEFA Champions League. Y luego Eurovisión. Mientras que el Super Bowl ronda a 120 o 130 millones de espectadores, principalmente en Estados Unidos, la final del torneo de clubes de Europa, que es la Champions, congrega anualmente una media de 400 millones de personas a lo largo de todo el planeta, desde Madrid hasta Tokio, o sea, muchas personas. Y luego el Festival de la Canción de Eurovisión, que es un certamen musical, que es el evento no deportivo más visto en la región. Durante la semana de la final, cerca de 160 a 200 millones de personas lo sintonizan el espectáculo, también de manera simultánea, en vivo. Regularmente en vivo, y claro, tú ves en Europa la gente hablando de Eurovisión, qué país representó bien a su país, qué música de cuál país les gustó, cuál no les gustó, quién pensaban que iba a ser el primer lugar, si el que quedó en primer lugar les gusta o no les gusta, compartiendo las canciones, compartiendo los nuevos éxitos, los nuevos discos, los nuevos artistas. Claro, 200 millones de personas en Europa son muchísimas personas. Y esas muchísimas personas hacen el tema global prácticamente, porque a final de cuentas Europa es como una tendencia de moda y esta tendencia de moda también abarca la música y Eurovisión es un festival musical. Entonces, bueno, ahí también llega con fuerza incluso a Australia, que si no mal recuerdo ha participado en varias ocasiones en Eurovisión, Australia. No sé si es porque es parte de la Unión Europea o depende algo de la Unión Europea o solamente es invitada a Eurovisión. La verdad no me he metido a investigarlo bien, pero ha participado en Eurovisión. Y luego tenemos el Tour de Francia de ciclismo. El Tour de Francia que también es un evento deportivo, que es de ciclismo, por supuesto, que capta la atención de 3.500 millones de personas. Colombia es uno de los grandes espectadores del Tour de Francia, para que sepan. Y de verdad que es un evento a nivel mundial, que se transmite a nivel mundial y que mucha gente lo sigue y que mucha gente está con el Tour de Francia. De verdad que les gusta muchísimo. Es un evento lineal que dura 3 semanas. Su medición se hace por audiencia acumulada, que alcanza los 3.500 millones de espectadores a lo largo de sus etapas. Y bueno, a ver, América Latina. Vamos con América Latina. ¿Qué hay en América Latina? Pues la final de la Copa Libertadores. La final de la Copa Libertadores capta la atención principalmente en la región como más sur del continente americano, que es Argentina, Brasil, Colombia, pero realmente todos los países de Latinoamérica ven la Libertadores. No todos con la misma emoción que Brasil, Argentina y estos otros países más del sur, pero toda la gente la ve. Históricamente es el equivalente sudamericano a la Champions League. El día del partido de vuelta, o sea que es la final, la atención en países como Brasil, Argentina y Colombia es absoluta. Ciudades enteras quedan en silencio durante los 90 minutos del juego y se movilizan flujos masivos de turismo interno hacia la sede elegida, donde va a ser el partido de la final. Imagínate cómo se pone a reventar. Y claro, porque es un equivalente de la Champions League, pero del continente americano. Entonces, bueno, también capta muchísimo la atención. Y luego tenemos el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile, que es conocido como el monstruo por la exigencia de su público, el festival más grande e importante de Latinoamérica, y durante una semana en febrero capta la atención mediática de las cadenas de televisión y plataformas de streaming. Imagínate, o sea, igual que los demás. Ahora ya hallaron el camino correcto para llegar a la audiencia. ¿Cuál es? Televisión, streaming, redes sociales,
el diario, el periódico y todo lo que te puedas imaginar para tener tu atención ahí metida. Pero ¿por qué quieren la atención de todas las personas? Ahora un poco más adelante lo vamos a explicar. Luego tenemos a Oceanía, en Oceanía, o sea, Australia, Nueva Zelanda, vamos, la Melbourne Cup, que es hípica australiana. Es conocida literalmente en el país como la carrera que detiene la nación. Imagínate, el nombre es la carrera que detiene la nación. Pues imagínate por qué le dicen eso. Se celebra el primer martes de noviembre y es un día feriado en el estado de Victoria a las 3 p.m. La actividad económica, las escuelas y los comercios de toda Australia se detienen por completo. Se detienen por completo. Se detienen por completo durante pocos minutos que dura la carrera. ¿Cuánto te gusta para que dure una carrera de caballos? ¿3 minutos? ¿5 minutos? Pero imagínate toda la movilización y toda la estrategia, mercadotecnia y todo lo que le meten de publicidad y todo para que ese día estos dos países o si no la región entera, una gran parte del continente se paralice. O sea, imagínate cómo es el evento. Y bueno, pues el factor común de todos estos eventos o sucesos es que comparten la misma fórmula que el Super Bowl, que Eurovisión o que cualquier espectáculo que te bombardea de luces y de todo y que además forman rituales culturales, vamos, que te atrapan, culturales. Entonces, dicho esto, pues esto va eliminando, o mejor dicho, va provocando un sentido de pertenencia entre las masas, entre las multitudes y entre los grupos cercanos a nosotros. Y cada vez es más que tenemos miedo cuando no tenemos de qué hablar al día siguiente de un evento importante que comparten todos nuestros seres queridos. Por eso, déjame decirte que al final he hecho este análisis y te lo cuento de esta manera. Estamos en la gran paradoja del siglo XXI. Vivimos en la era de la hiperconectividad, donde podemos ver una carrera de caballos en Australia o la final de la Champions League del otro lado del mundo en directo desde el sofá de nuestra casa, pero esa misma disponibilidad de estímulos masivos tiene un precio invisible muy alto, la fragmentación de nuestra atención. ¿Y por qué la fragmentación de nuestra atención? Pues bueno, cuando vemos eventos masivos diseñados para atraparnos se repiten constantemente. Nuestra mente sufre un desgaste que impacta directamente en las 4 áreas fundamentales de nuestra vida. Y ahora te las cuento cuáles son esas 4. Primero, la salud física, el sedentarismo de la silla, de la pantalla, vamos, que nos tienen atrapados viendo contenido, están diseñados para que permanezcas inmóvil consumiendo todo lo que se produce visualmente. El evento, el partido, la lucha, los Juegos Olímpicos, el musical, el teatro, las películas, incluyendo todo lo que se comparte en redes sociales, como los shorts de YouTube o los videos de TikTok o cosas así. Entonces, el sedentarismo de pantalla es estar ahí metido con una pantalla. Y esto afecta que la salud física, claro. ¿Por qué? Porque al final estos eventos, que son los más grandes, los más espectaculares, están asociados regularmente con con un consumo insano. ¿Por qué un consumo insano? Porque al final tienen una propaganda televisiva de productos ultraprocesados o alcohol, que como ya lo decía al principio, te van ligando a otros vicios, ¿no? Y luego es el alcohol, y luego es el tabaco, y luego la fiesta, y luego ya son los abusos, y lo mismo sucede con la comida. Una comida y otra comida, y comida chatarra, y snack, y se va haciendo un vicio que si lo repites cada año o si lo repites constantemente, pues va afectando la salud. Y esta es una de las 4 partes que te voy a comentar ahora. Luego el descanso, porque todos estos eventos regularmente ocurren de madrugada o ocurren a altas horas de la noche y eso hace que el ser humano vaya modificando su ciclo circadiano. ¿Y qué es esto? Que vas cambiando el horario de sueño y entonces ya te vas durmiendo más tarde y durmiendo más tarde y durmiendo más tarde y al final de cuentas para tu vida cotidiana te tienes que despertar más temprano. ¿Cómo te afecta esto? Pues tus horas de sueño se ven reducidas y tu energía también se ve reducida. ¿Y qué pasa? Que las defensas de tu cuerpo se van bajando, que llega el punto en el que
cada cierto tiempo te enfermas. ¿Por qué? Porque te enfermas y luego sanas, pero luego sigues con el mismo ciclo y vuelves a enfermar porque tus defensas vuelven a bajar. No llevas una vida sana. Entonces, si aunado a que estás sentado en el sofá viendo la pantalla o que no haces ejercicio y además te alimentas mal y además duermes poco o duermes mal, pues imagínate cómo tu cuerpo lo está asimilando esto, ¿no? Otra parte fundamental es la salud mental y la saturación de dopamina, que al final estos eventos nos lanzan tantas luces, tanta música, tanta emoción, que nos tienen atrapados y nuestra mente recibe una satisfacción virtual. Esa satisfacción hace que regularmente nosotros querramos estar en esos eventos, ver esos eventos, porque nos producen cierta felicidad. Una felicidad virtual que intercambiamos por la felicidad física, por la felicidad familiar y por nuestros eventos personales, lo que hace que el ritual cultural que nos meten a través de las pantallas lo intercambiemos por un ritual personal, por un ritual propio o por un ritual familiar. Entonces, realmente nos bombardean con mucha información, esa es la mera verdad. Y luego tenemos el aburrimiento de la vida real, que es acostumbrarnos a estímulos tan gigantescos y tan espectaculares que luego ya la vida propia de nosotros nos aburre. Y al aburrirnos nuestra propia vida, pues buscamos más estos estímulos que son o videojuegos o espectáculos o música o deportivos o lo que sea. Este último punto tiene que ver más con la salud familiar y la salud espiritual, vamos, las dos en conjunto, que se llevan como de la mano. La salud espiritual entendida no solo como religión, sino como la capacidad de estar en paz con uno mismo, reflexionar y buscar un propósito profundo. Requiere de dos ingredientes que hoy en día están un poco escasos, y ya lo decía hace poco. Uno de ellos es el silencio y el otro es el aburrimiento, porque si te tienes que aburrir es porque vas a reflexionar, es porque vas a estar metido en ti mismo, pensando en ti, pensando en tu entorno. Pero si no permites que tú mismo te aburras, entonces no estás teniendo el momento adecuado para reflexionar, no estás poniendo de tu parte para poder pensar en ti y en tu familia o en tu entorno, los que te rodean. ¿Qué produce? Produce una evasión sistemática. ¿Por qué? Porque el ruido mediático actúa como una anestesia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando una persona llena cada espacio libre de su mente en el análisis del último partido o de la polémica de un festival como el de Eurovisión o los memes, vamos, en redes sociales, está evitando mirar hacia adentro, que es lo que ya os comentaba, y no procesa sus propios vacíos, sus miedos o sus metas profundas. Entonces, bueno, analizando esta información, claro, hay un poco de razón. Si no tenemos el tiempo para poder pensar en nosotros, pues imagínate cómo, o sea, no nos estamos atendiendo mental o espiritualmente, vamos. Y luego también otra de las partes es la externalización de la identidad. ¿Por qué? Porque depositamos nuestra felicidad o nuestra frustración o nuestra paz interior en el resultado de un tercero. O sea, si mi equipo gana o si mi equipo pierde. Y entregamos el control de nuestro estado de ánimo a factores completamente ajenos a nuestra vida. Esto es realmente una de las cosas que suceden. Si la serie me gusta o si me da miedo, si mi equipo gana o si mi equipo pierde, si le va bien si me va bien en Eurovisión y gana mi país o si me va o si gana la canción preferida que yo tengo, ¿no? Entonces, ahí externalizamos nuestra identidad y depositamos esas felicidad, frustración y todo lo demás a que suceda lo que nosotros queremos en las pantallas. Y por último, la cuarta y no menos importante, pues la salud familiar y la presencia ausente. No sé si ya han escuchado de este término, pero bueno, mucho tiene que ver con lo que les estoy comentando. Ahora mismo se los cuento, ya que la tendencia actual es la presencia ausente, o sea, estar todos en una habitación, pero cada miembro mirando una pantalla secundaria, llámese el móvil o una tableta o la televisión o mirando redes sociales, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube, no lo sé, todos y todos a la vez, juntos en una habitación, pero todos mirando un dispositivo, cada quien viendo un tema distinto. Al final,
Esto afecta mucho en la sustitución de la convivencia real. ¿Por qué? Porque se cambia la conversación profunda por el comentario superficial del show que acabamos de ver. O simplemente las interacciones familiares se vuelven reactivas al televisor en vez de nacer de la escucha mutua, del cómo te va, del cuéntame tu día, del qué ha pasado con tus amigos, del cómo te fue en el trabajo y cosas de ese tipo, cosas que ya se acostumbran cada vez menos. ¿Por qué? Pues porque ya la cultura nos va llevando a que cada quien coge su pantalla, a que cada quien coge su ordenador, su computador y nos enfocamos cada quien a lo nuestro y entonces poca convivencia existe en ese sentido. Y esto es, claro, una presencia ausente que aunque estés, pues no estás. ¿Por qué? Porque estás en lo tuyo y cada quien está en su tema. Y luego también viene la pérdida de rituales propios. Esta parte a mí se me hace muy importante y también muy interesante porque tiene que ver mucho con la salud de todo lo que nos rodea. Y ahora te lo cuento porque, por ejemplo, los domingos por la tarde o los paseos familiares o las cenas tranquilas se sacrifican en el altar del calendario de retransmisión de temporada. ¿Qué quiere decir? Que si acostumbras a ir los domingos a misa por la mañana, pero un domingo en específico no sé, transmiten el partido de fútbol de X equipo con otro X equipo, que alguno de ellos es tu favorito, y entonces dices, bueno, hoy no vamos a misa, o hoy no voy a comer con la familia, o hoy no salimos al parque a jugar, a hacer picnic, o a ir al río, o lo que sea, porque nos vamos a quedar en casa para ver el partido, como si el partido no se fuera a grabar y no pudieras verlo después. Eso también pasa y muchas veces sucede en las familias. Y no solo eso, sino que a final de cuentas todo está diseñado para que permanezcamos inmóviles consumiendo. Ocurren en horarios nocturnos o de madrugada, alterando el ciclo circadiano, van ligados al consumo de comida ultraprocesada y alcohol, y mayormente son bombardeos de luces, de música, de emoción que están hechos para generar picos de dopamina. Al acostumbrarnos a los estímulos tan gigantescos como estos y espectaculares, todo lo demás ya se nos hace aburrido, ya lo decíamos. Y a algunas personas les genera miedo a perderse la conversación del día siguiente. Lo peor de todo es que la mayoría de las personas no se dan cuenta, o no nos damos cuenta, o no queremos darnos cuenta, porque nos resulta mucho más fácil y más cómodo coger la pantalla que conversar un tema con la gente que tengo enfrente o a un lado. Muchas veces sucede eso y hay que aceptarlo. No queremos cambiar nuestra forma de pensar o nuestra cultura virtual, vamos a decirlo así. Estos eventos no son malos en sí mismos, el entretenimiento y el sentido de comunidad global son valiosos. El peligro real es cuando pasas de controlar tu entretenimiento a ser controlado por él. Escucha bien, estos eventos no son malos del todo. El entretenimiento y el sentido global son valiosos. El peligro real es cuando pasas de controlar el entretenimiento a ser controlado por él. Déjame en los comentarios qué opinas sobre esto. ¿Lo controlas tú o te tienen controlado a ti? Te dejaré pensando. Brújula global.